Okay. No puedo decirles mucho de quién fui o quiénes fueron mis padres o en la época en la que viví, pero sí puedo contarles mi experiencia como profeta. Viví en el tiempo en el que los caldeos habían tomado control y habían invadido a mi querida Jerusalén por primera vez y habían deportado a un primer grupo de mi nación de mi pueblo hacia Babilonia. Entonces Dios me reveló a través de una visión que plasmé en un rollo muy corto y lo que haría en contra de Judá y Babilonia por el pecado que causaron ambos pueblos. Entonces, en mi tarea como profeta, recibí una visión que era una carga muy fuerte para mí y entonces expresé mis lamentos y mis quejas hacia el Señor, en la cual mi pueblo vivía en unas circunstancias muy difíciles, en la que a través de los tiempos vivíamos en una aparente libertad, pero realmente estábamos siendo esclavos de diferentes imperios. Primero los asirios, después los egipcios y ahora los babilonios. Y bueno, por otra parte, mi pueblo se estaba alejando cada vez más del Señor y me dolía verlos alejados y quería abrazarlos y consolarlos. Pero mi corazón estaba tan afligido que solamente Dios podía responder a mis preguntas existenciales y mitigar el dolor. Entonces, en Habacuc, bueno, el rollo en el que el Señor me reveló la visión, dice así: esta es la profecía que yo, Habacuc, recibí a través de una visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Gracias a nuestro invitado. Creo que nos ubicó bien, ¿cierto? En la época del profeta Habacuc. Entonces, normalmente es competencia de los sociólogos y también de los historiadores indagar acerca de todo aquello que tiene que ver con la justicia o la injusticia en las diferentes épocas y tiempos y actores. Pero como todo asunto de la vida humana, también es competencia del pueblo de Dios. Y es competencia del pueblo indagar y llevar los asuntos que son difíciles de comprender frente al juez que es por excelencia, nuestro Dios. Y esa fue la tarea que asumió el profeta Habacuc. Entonces, su libro consta de 3 partes. Y la primera parte habla del diálogo que tiene el profeta con Dios. Y es un diálogo que va a tener como su centro las quejas que tiene el profeta Habacuc. Hay una segunda parte de su manuscrito, de su libro, que contiene 5 ayes, 5 clamores, también 5 sentencias a diferentes lugares. Y hay una tercera parte, que es el momento en que el profeta reconoce quién es Dios y entonces eleva un canto al Señor, un salmo, un himno. Y finalmente el profeta reconoce que en Dios puede confiar y que puede esperar. Así de que ustedes y yo vamos a estar durante estos meses mirando esta nueva porción de las Escrituras. Probablemente el profeta vivió durante el tiempo del rey Josías, más o menos hacia el siglo VII antes de Cristo.
y su profecía se pudo haber dado en el reinado de uno de los descendientes de este rey. Habacuc había vivido en un tiempo de prosperidad, pero luego vio cómo su nación se iba deslizando hacia el pecado. Posiblemente también fue contemporáneo del profeta Jeremías, por esa mención que hay en el capítulo 1, versículo 6, acerca de los babilonios. Al igual que Jeremías, Habacuc levanta su clamor al Señor, reclama una respuesta de él, pero espera. Nuestro pasaje corresponde entonces hoy al primer lamento del profeta. Y como bien nos compartía nuestro invitado, él recibió de mano del Señor una visión, y esa visión le fue una gran carga para el profeta. Y él se hizo dos preguntas existenciales, angustiantes. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Él clama por la justicia de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habacuc se preguntaba, ¿dónde estaba Dios? ¿Y por qué no arreglaba las cosas? Y esta es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Dónde estás, Dios? Queremos que las cosas se solucionen, pero Dios no actúa. ¿Habrá pecado? ¿Habrá cosas ocultas? ¿Habrán actos de injusticia? El clamor del profeta se había prolongado, al igual que la violencia. Y esta es una de las tres palabras claves que vamos a ver en este pasaje. Y aquí yo quiero que ustedes, vamos a resaltar algo, y es que violencia tiene que ver con la opresión que se ejercía desde la parte judicial, desde las instancias judiciales. Entonces, ¿cómo leeríamos este pasaje? Mirándolo desde el hebreo, se leería así: ¿hasta cuándo, Señor, he de gritar sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la injusticia sin que tú nos salves? El profeta estaba haciendo un reclamo al Señor de la falta de justicia que veía a nivel general. El clamor de este profeta, ¿hasta cuándo? Es porque por donde quiera que él buscaba, él no encontraba la manifestación de la justicia de Dios. No sabemos cuánto tiempo transcurrió hasta que el profeta llegara a este punto de este clamor, a este grito. Pero debieron ser varios años observando cómo imperio tras imperio socavaba a Judá y cómo le menguaba. ¿Por qué? Porque había impuestos anuales, habían incursiones militares, había imposición de autoridades, del control de la política exterior. A un imperio opresor le sustituía otro imperio más cruel. Habacuc debía llevar mucho tiempo, hermanos, orando al Señor, clamando por justicia para su pueblo. Y así es que llega a este punto de esta pregunta que es angustiante: ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás, Dios de toda justicia? Elohai Seder, dice Dios de justicia en hebreo. Habacuc sabía que Dios le había respondido en otras ocasiones. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel levantó su clamor cuando se encontraba en Egipto. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan? Dios respondió, Dios los escuchó y Dios los liberó. Pero ahora no estaba sucediendo así. Así como Job, cuando levantó este clamor.
Aunque grito violencia, no hallo respuesta. Aunque pido ayuda, no se me hace justicia. El profeta estaba agobiado por la falta de justicia. Había llegado a tal punto que su corazón estaba quebrantado. Pero, ¿qué pasaba con los demás? ¿Qué pasaba con ese pueblo? ¿Dónde estaban? ¿Habían llegado tal vez a acostumbrarse o acomodarse a esas situaciones de injusticia? Pareciera, hermanos, que Habacuc se encontraba solo o con algunos pocos que buscaban al Señor y que obedecían al Señor. El sometimiento de Israel por varios imperios le llevó a la servidumbre y perdieron de vista al Señor. Y hermanos, hoy la iglesia afgana está levantando un clamor similar al de Habacuc. Cuando pienso en lo que ha vivido este país en los últimos días, se dibuja en mi mente un retrato de lo que vivió el profeta. Afganistán ha sido sometido también por varios imperios. Primero fueron los rusos, luego llegaron los talibanes, luego llegó Estados Unidos y el grupo de países aliados. Y ahora nuevamente están los talibanes. Y cada uno de ellos ha despojado y ha vulnerado los derechos de sus ciudadanos. Y ustedes saben, en particular, las mujeres y los niños. Y entonces se levanta una pregunta: ¿cómo entender la justicia de Dios bajo estas circunstancias? El clamor es vigente. ¿Hasta cuándo, Señor? Para el tiempo del profeta, la corrupción de la justicia era cada vez mayor al interior de la ciudad, de la nación. Y entonces el profeta clama, y aquí dice: ¿por qué me haces presenciar iniquidad? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan contiendas. Aquí la palabra que vamos a resaltar es la que ustedes ven en azul. Ver, veo, presenciar, contemplar. Los profetas se caracterizaban por su sensibilidad frente a las realidades entre las cuales ellos vivían. Oían, sentían, palpaban, veían. De cierto que el nombre de profeta en hebreo es Naví, el vidente. Y el profeta le pregunta al Señor, miren, ¿qué le pregunta? ¿Por qué me haces ver? Pero es una pregunta extraña, ¿no les parece? Porque esa era la tarea del profeta. Esa era su rol. Pero si lo leyéramos en hebreo, los que han estado tomando de pronto la clase de hebreo, ¿cómo lo leeríamos? Miren, lo leeríamos así: ¿por qué me haces presenciar iniquidad, ver sufrimiento, destrucción, injusticia, riñas, contiendas? Era una escalada de injusticias que no paraba. Y estas eran muy evidentes. Por 3 veces el profeta está diciendo: ¿por qué yo tengo que presenciar esto? ¿Por qué yo tengo que contemplar? ¿Por qué yo tengo que ver? Era la pregunta del profeta. ¿Y qué podía hacer? ¿Qué podía hacer el profeta? ¿Qué podía hacer Habacuc? Estaba frente a la injusticia jurídica que se había posicionado muy bien en la ciudad. Y esta lista revela el sistema de opresión que había en la nación y que se encontraba así por causa de las autoridades. Pero Habacuc no fue el único profeta que habló de injusticia. También encontramos unos años antes al profeta Amós hablándole al reino del norte, a las tribus del norte, a los gobernantes, y esto es lo que les decía:
Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia o de la injusticia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Pero también su contemporáneo, el profeta Jeremías, esto le decía al rey de turno: así dice el Señor Todopoderoso, talen árboles y levanten una rampa contra Jerusalén. Esta ciudad debe ser castigada, pues en ella no hay más que opresión. Bien, el Señor hace que el profeta vea la injusticia estructural y le da la sensibilidad para observar lo que pasa a su alrededor. Se duele por el pecado personal, pero también por el pecado social. ¿Por qué Dios no actúa? Y hermanos, ¿por qué Dios permite ver la iniquidad en nosotros mismos y la de otros? Tal vez para que seamos humildes, para que reconozcamos nuestra necesidad, para que odiemos el pecado y valoremos la salvación que nos ha dado, para que esperemos su intervención. En el tiempo del profeta, la situación era caótica. La injusticia era el pan de cada día. Externamente, él veía cómo Judá se desmoronaba tras los embates de los imperios, pero internamente él veía cómo la justicia estaba torcida. Los gobernantes se habían alejado de Dios, empobrecían al pueblo a fin de poder pagar los impuestos a sus opresores, y toda la nación se había sumido en idolatría. Fue un dolor que llevó a un punto de quiebre al profeta. Pero lo que él hace en ese punto de quiebre es dirigirse al Señor. Hay circunstancias que sacuden, como lo que sucedió el jueves pasado. Si ustedes estuvieron escuchando en Afganistán, cuando se presentaron, más o menos, dicen unos que una, otros dicen que 2 explosiones. Pero hasta el día de hoy hay un registro de 170 personas que murieron y de 200 más que quedaron heridos, entre civiles y entre personas del ejército. Y además, ¿qué espera Afganistán? Por lo que se ve, viene más opresión para las niñas y jovencitas que serán tomadas por los talibanes en matrimonio, pero realmente lo que van a hacer es que las van a esclavizar. Pero también viene sometimiento a los niños y a los jóvenes, a la ley Sharia de los talibanes. Viene pena de muerte para los creyentes infieles, como ellos dicen acerca de los cristianos. Circunstancias frente a las cuales solo la intervención de Dios puede cambiar las cosas. Y la tercera palabra que resalta el profeta es la justicia. Por tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias se dictan, y las sentencias que se dictan son injustas. Y yo le he traído la versión NTV, que nos hace como verlo un poquito más claro. Dice, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Esta es la conclusión a la que llegó el profeta. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada lo que el pastor nos habló acerca de el justo? ¿Quién es el justo? ¿Recuerdan? ¿Alguien? El que recuerde puede decir. ¿Ricardo? Me hizo con la carita antes que... Bueno,
entendemos y recordamos que justo es el que hace la voluntad del Señor, porque ha creído, ha entregado su vida a Él, ¿cierto? Pero miren, en la época de Habacuc, los perversos, dice, sumaban más que los justos, y por esa razón la justicia estaba corrompida. La sensibilidad del profeta le permitió identificar el dolor de su pueblo y luchaba en su interior para que ese dolor desapareciera, para que fuera mitigado. Recordaba que Dios le había advertido a su pueblo que si pecaba iban a venir consecuencias graves. Pero había un silencio de parte de Dios. ¿Quién atendería el llamado a este arrepentimiento? Al arrepentimiento. Y noten que el profeta está contrastando, ¿cierto? Al impío que opera la injusticia respecto del justo que vive conforme al Señor. Así que ese era el Estado de Derecho en Judá. Jeremías 22:13 lo describe así. Ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Y pensando en Panamá, ¿hay injusticia social? Yo creo que sí. Cada día se dan más manifestaciones acerca de la corrupción que hay. Manifestaciones que hablan del abuso del poder. Como por ejemplo el último de los escándalos, o entre varios, pero este último que involucró al exdirector de epidemiología del Ministerio de Salud y a su esposa, que se venían lucrando haciendo hisopados en la salida a las playas como en Taboga. Y la lista continúa. Imposición de leyes arbitrarias que se inclinan hacia quienes ostentan el poder, conduciendo a los más vulnerables al desempleo, a la delincuencia, a la pobreza extrema. Anoche me escribió una hermana y me dijo, ore, porque en este momento hay una balacera aquí al frente, y es una hermana de aquí, de nuestra iglesia. Y esta mañana me mandó una foto de las balas entrando a la pared de la casa, en la parte de abajo. Entonces, hay unas circunstancias difíciles de injusticias. ¿Por qué estas personas? ¿Por qué hay tanto vandalismo en nuestra ciudad? Bien, hoy hay otro caso, y es el de estos 7 jóvenes que fueron masacrados el año pasado allí en Colón. Y las sentencias a fallo de la Corte hasta el momento no han dado una respuesta a estas familias que se duelen, que llevan más de un año sin que haya ninguna acción de parte de los estamentos judiciales. Se encarcelan a los inocentes y se da libertad a los culpables. Y a nivel mundial, hermanos, nosotros también somos testigos de otras cosas que están pasando, pero esta que es la que más resuena en nuestros días, sobre la ola de inmigrantes que han salido de diferentes países, de sus diferentes lugares. ¿Por qué? Por causa de la violencia y por causa de la injusticia estructural. No hay comida, no hay vivienda, no hay salud, no hay educación. Por Panamá son más de 100,000, escuchen, más de 100,000 personas que cruzan nuestro país al año buscando un lugar de refugio. Y yo les invito, porque ahora vamos a ver un video que
nos va a contar un poco de la realidad, de esta realidad a nivel mundial. Esto fue hecho este video el semestre pasado. Al día de hoy sabemos que esa cantidad de refugiados sigue en aumento. El panorama que tenemos no solo es desolador para un país, para el mundo entero. Por donde se explore encontraremos que los sistemas de gobierno que manejan una doble moral. Se mueven entre la manipulación y la corrupción. Abiertamente manifiestan su falta de integridad. Y la tarea del profeta no es la de un periodista, ni tampoco la de un detective. El profeta siente lo que Dios siente y no puede callar. ¿Cuántos de nosotros podemos percibir y dolernos por el grado superlativo de injusticias sobre nuestra nación y sobre el mundo? Levantar nuestro lamento ante el Señor y responder a lo que nos está permitiendo ver, como por ejemplo esta realidad de los refugiados. Anoche, asistimos a la graduación de Jessica, de un diplomado que ella terminó en consejería familiar y de capellanía urbana. Y en la reflexión que le hacían a los estudiantes, les animaron a usar las herramientas que ellos adquirieron para acompañar en el dolor a aquellos que están pasando por circunstancias difíciles. Eso, hermanos, hace parte de la sensibilidad para ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, para finalizar, Habacuc levantó su clamor, porque estaba
lidiando con los problemas de su tiempo. Y vimos hoy, en esta introducción al libro, su clamor, su dolor, cómo tomó en forma personal los problemas de un pueblo que se había alejado de Dios y persistió para encontrar respuestas. Luego, el profeta se va a dar cuenta que Dios no está ausente y que puede confiar en él, a pesar de que no tenga todas las preguntas respondidas. Lo que el profeta Habacuc experimentó en sus días es un vívido retrato de nuestras realidades hoy, aunque la época y los actores son diferentes. Así que, hermanos, bueno, yo personalmente estoy demandando al Señor respuesta frente a injusticias que no puedo todavía entender, procesar. Y les confieso, a veces me enojo, pero me da mucho dolor también por lo que estamos viendo en nuestro mundo. No encuentro todavía respuesta, pero espero en el Señor. Y asimismo, yo te invito a ti hoy, por favor, tómate un momento. Y si no tienes lápiz y papel aquí a la mano, está tu mente, puedes hacerlo allí, ¿cierto? ¿Para qué? Para que presentes tu lamento ante el Señor. Puede ser por las injusticias de las que tú mismo has sido objeto, pero también por las que observas a diario en tu ciudad. Entonces, voy a pedirles que tomemos un momento y desde lo más profundo de nuestro corazón, levantemos al Señor ese clamor que hay de adentro, ese ¿hasta cuándo, Señor? Y luego yo voy a terminar en oración. Señor, se necesitan hombres y mujeres como Habacuc, que se pongan en la brecha y se atrevan a levantar su lamento, derramando su corazón ante ti, que se duelan de todos aquellos que son objeto de injusticia por imperios y gobiernos que ejercen sobre ellos opresión y que persistan en clamar a ti por tu justicia. Ayúdanos, Señor, a ser esos Habacuc. Afirma nuestra dependencia y nuestra confianza en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.